Hablemos de mercado con Juan Cruz Campero, Manuel Caballero y Gonzalo Cavalieri. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Hoy tenemos a una amiga de la casa como invitada. ¿Cómo estás? Cami López, contadora, magíster en finanzas, corredora inmobiliaria también. ¿Cómo te va, Cami? Hola chicos, gracias por la invitación, muy feliz de estar acá y bueno, soy una fan de este proyecto desde el inicio, así que muy orgullosa de compartirlo con ustedes. Bueno, gracias por venir. Como siempre también me acompaña Manu. ¿Cómo te va, Manu? ¿Cómo andas, Juan? Un poco más aburrido yo. Más humilde. Sí. Y Gonza, ¿cómo te va? Hola a todos y bueno, contento de que se agrande la mesa, me gusta esto. Bueno, hoy vamos a aprovechar que tenemos a Cami para tocar temas que por ahí nosotros no somos expertos y que por ahí quedan un poco de lado y pueden ser interesantes, como todo lo que tiene que ver con real estate, sector inmobiliario y demás. Vamos a estar analizando un poco el sector, se va a hablar de créditos hipotecarios también, seguramente siempre sale el tema. Y después, bueno, temas más como los de siempre, en torno a las reformas nuevas que propone Milei, el swap con China que se aprobó. Después, bueno, siempre hablar un poquito de bonos, el split de acciones de YPF, vamos a explicar qué es también, porque es un tema que por ahí siempre suscita dudas. Tenemos balance de Mercado Libre para comentar brevemente, pero bueno, vamos arrancando. Algo que me parece bueno para rescatar de los episodios anteriores, siempre cuando nosotros veníamos hablando un poco de actividad económica, veíamos este crecimiento dispar, sobre todo haciendo hincapié en que la disparidad pegaba negativamente en los datos de aquellos sectores que tienen que ver con la generación de empleo, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos para el otro lado una noticia de récord histórico de exportaciones mineras para el primer trimestre, casi 5.000 millones de dólares. Pero por el otro lado, siempre leemos datos negativos sobre lo que es comercio, sobre lo que es industria y bueno, un poco también de resistencia en lo que es construcción, que son mano de obra intensiva. Por eso está bueno por ahí darte la palabra a vos, Cami, que nos cuentes un poco cómo está el real estate en general, en generación de nuevos productos, bueno, un poco cómo está ese mercado, que ninguno de nosotros somos expertos y vos estás muy metida. Bien, bueno, en realidad el sector viene un poco golpeado a lo largo de los últimos 10 años, podríamos decir. Hoy se dice que estamos en un boom del sector, pero no sé si es tan así, porque es uno de los sectores que más lento le impacta a la economía, entonces a lo largo del tiempo va a llevar tiempo recuperar el sector. Yo hice una investigación acerca de cuál estrategia dentro del mercado inmobiliario rendía mejor. Justamente por esto, si bien la construcción, como se dice, es una parte del sector que está más golpeada, siempre está el índice de construcción por debajo del IPC. Por ende, siempre está, ustedes entienden, digamos, no tan caro como nos hacen creer. Claro. De hecho, de esta investigación que yo hice, nos da que el resultado de desarrollo en cuanto al sector inmobiliario, el desarrollo inmobiliario, que es generar valor dentro de una tierra, es el más positivo de todos. Bueno, ¿sí? Eso es buenísimo, porque en términos de generación de empleo creo que eso es lo que más impacta, ¿no? El desarrollo, porque en términos de compra y venta está buenísimo y se podría comparar por ahí, no sé con qué se compara, pero con algunos otros indicadores u otras inversiones en el mercado. Pero creo que lo importante cuando hablamos de crecimiento económico y del impacto en el empleo, el desarrollo es, claro, en definitiva lo que congrega a trabajadores. Sí, y ahí está bueno lo que vos decías, Cami, quiero solamente hacer un comentario sobre esto, que vos decías por ahí esto se mueve más lento y bueno, y por ahí ya más desde el punto de vista de la teoría económica, siempre los indicadores de construcción y ese tipo de indicadores ligados a esta actividad se toman como lagging indicators, que le llamamos, que básicamente indicadores que tienen rezago, que son los últimos sectores de la economía en crecer, y en buena parte porque para que la gente compre casas por ahí lo que hace falta es tener mejor ingreso, por ejemplo. Entonces siempre son sectores que van un poco después de otros que son más rápidos, digamos. Sí, de todas maneras se decía que con la inyección de créditos hipotecarios iba a aumentar más rápido el sector.
No sucedió así. De hecho, uno de los indicadores es que la cantidad de escrituras con respecto a hoy son un poco superiores a las del mismo mes del 2025, pero la cantidad de escrituras con hipotecas, quiere decir con crédito hipotecario, son inferiores a las del 2025. Por ende, este año el crédito hipotecario se utilizó menos. Bien. Bueno, Sí. eso por ahí en función de lo que dice Juan y justo iba a hacer ese comentario, uno lo termina viendo también y plasmándolo con el tema de, bueno, los créditos hipotecarios, que muchas veces es algo que viene muy por detrás del movimiento o del fenómeno económico que uno viene viendo, ¿no? Porque va a decir, bueno, hoy por hoy eso es un crédito hipotecario UVA, todavía tampoco, o sea, endeudarse a 20 años con una tasa de inflación más un 7% y todavía no se ve muy atractivo, ¿no? O sea, Tal cual. en un escenario donde vos digas, bueno, tener un tipo de cambio medianamente planchado o logras esa normalización, vas a decir, che, me voy a quedar endeudado a 20 años, en 2 años estás pagando en dólares una torta de guita y bueno, ahí se complica un poco el escenario, ¿no? Ahí va la pregunta, ¿ustedes comprarían con crédito hipotecario? UVA. UVA. Y- ¿Y tasa del 6 o 7? Y a ver, siempre a mí me gusta encararlo desde el lado de, no es que aquí la pregunta, pero me gusta encararlo de que uno le da diferente valor a tener su casa propia por ahí. Entonces, Exacto. hay una parte de utilidad Sí. o un valor que uno le puede asignar. Yo personalmente, y las tasas actuales de 7 o más, y no me terminan mucho de cerrar por lo que vos decías, No, hermano. y sin más lejos, por ahí yo veo algo fundamental, que es, si seguimos con esta corriente de pensamiento como país, que trata de generar constantemente más, agrandar la torta y generación de dólares, y que inevitablemente te va a llevar a un dólar de alguna manera planchado. Se suele llamar por ahí marketineramente la enfermedad holandesa, es decir, ingresar dólares te produce ese atraso cambiario. Entonces hoy pagar inflación más 7, Sí. tendrías que ver muy bien cómo vienen tus ingresos, o sea, qué están ligados tus ingresos para comprometerte de esa manera con ese indicador. Sí, por ahí la palabra atraso creo que da como, viste, da Dale, como sí, miedo. sí. A Juan no le pero- gusta la de atrás. No, Apreciación, apreciación. Podríamos- sería un equilibrio más Está bien, bajo. me gusta Ay, más, es me verdad. gusta. Podríamos explicar por qué decimos inflación más tasa, ¿no? Estaría bueno que... Claro, bueno, ahí en realidad, o sea, cuando uno habla de UVA más SER más 7, bueno, en realidad lo que está diciendo es inflación más un 7%. Claro, UVA, Eh, SER son todos indicadores que se actualizan con prácticamente los mismos datos con los que se compone. En la los época índices de Macri, inflación. ¿te acuerdas que dieron muchos de estos créditos? Bueno, Sí. después lo que pasa es que se terminó devaluando de una forma estrepitosa y... Bueno, de hecho eso es lo que quiero comentar, que yo lo que analicé fueron 3 contextos económicos argentinos diferentes. Uno fue el gobierno de Macri, otro fue el gobierno de Fernández y luego el de Milei. ¿Cuál estrategia daba mayor rentabilidad en cuanto a? Una de las estrategias era el desarrollo, que obvio, como dijimos recién, fue el que mayor rentabilidad dio, pero con el riesgo que conlleva eso. Otra fue la más común y clásica, que es comprar una casa, percibir la renta o el alquiler y después de unos años venderla. Y la otra fue el mercado de capitales, comprando acciones del real estate como IRSA o Consultatio, que cotizan, ¿sí?, en el sector público. Y la verdad que el resultado fue más sorprendente de lo que me esperaba, porque de hecho lo más común o lo que se conoce en Argentina como el ladrillo es el rey. Fue a mí porque estoy ansioso por la respuesta. Estoy ahí, quiero saber dónde se gana más. ¿Dónde pongo la plata? Bueno, dio resultado negativo. En los últimos 10 años, no importa el contexto, ni Macri, ni Fernández, ni Milei, pero fue muy negativo el resultado de comprar tu casa, ponerla en alquiler, no tu casa, comprar una casa para renta y después de un par de años venderla. ¿Y esto te va negativo o te va negativo comparado con las otras opciones? No, negativo. Negativo, mirá, Sí. perdí el plata. Sí, O sea, porque las 3 estrategias principalmente no son comparables, por ende hubo que hacer un montón de ajustes para volverlas comparables, pero... O sea, negativo en términos reales. O sea, sí, en términos reales, exactamente. Sí. Y yo, para
ir redondeando la sección real estate. ¿Qué indicadores o qué noticias o por dónde nos tendríamos que guiar nosotros para decir, bueno, damos todas las semanas como si fuesen en Hablemos de Mercado o cualquiera el que lo quiera hacer en su casa? ¿Qué indicadores deberíamos seguir para seguir el tema del real estate, tanto en rendimientos como en oportunidades? ¿Qué ves vos todos los días o todas las semanas para mantenerte a raya? Básicamente el tener familia con inmobiliaria y empresa constructora lo tengo en la mesa todos los días. Bien. Entonces es algo que se habla continuamente porque sobre todo en el tema de la compra y venta de inmuebles tiene mucho que ver el precio de venta, ¿sí? No tanto el precio de publicación de un inmueble. Y Argentina hoy en día está tocando un piso Córdoba, por ejemplo, tiene un piso de venta de $3.500 el metro no un piso, un techo de 3.500 metros de $3.500 el metro, que comparado con Buenos Aires eso es la media, pero comparado con el mundo es un piso pero que está súper mega pisado. O sea, Argentina frente al mundo en tierra y en inmueble construido está súper mega barato. Espero que esto sea el real piso y empecemos a subir. Y para redondear, otro índice que se ve es el índice de la construcción. Bien. Que siempre estuvo por debajo del IPC, ahora lo que estamos viendo es que se está acercando y confluyendo. Todos los índices están confluyendo a uno solo. Me imagino también que esa convergencia que sería razonable que se dé por ahí del valor del metro cuadrado de Argentina respecto de otros países, va a tener que ir muy atado a la recuperación de los salarios, ¿no? Porque es también creo lo que decía antes, todo va de la mano con todo y la realidad es que si no tenés recuperación del salario real, nadie va a pagar por ese valor adicional. Salario y crédito claramente son las cosas que van a hacer empujar ese precio hacia arriba. Sumarle a eso que hoy un poco la dinámica que viene en lo que tiene que ver con el sector privado es que tenés paritarias que van por abajo, digamos, de la inflación mensual, y vos estás, suponete, en el hipotético caso de que uno tuviera la idea de decir, bueno, voy y me tomo un crédito UVA más una X tasa, bueno, lo que estás haciendo es para todos los meses. O sea, todos los meses en términos reales a vos el crédito te sale más caro. Por eso hay que hablar en términos reales, como dice Juan. Un poco, a ver, no sé si se acuerdan, en la época de Macri era la cláusula gatillo para las paritarias, entonces uno se ajustaba el salario en función de la inflación y se suponía que el crédito siempre te daba más o menos a pagar lo mismo. Después pasó que la devaluación terminó licuando los créditos y bueno, se paga. Lo que existe hoy igualmente son los covenants en el crédito hipotecario, que uno puede elegir una tasa más alta y la cuota del crédito no te supera el 25% de tu salario. Pero bueno, se te alarga el tiempo del crédito. Claro. Bueno, sirve. O sea, a ver, obviamente para tener ese beneficio tenés que pagar algo, que es pagar una tasa un poco más alta. Después depende de cada uno, es un trade-off, ¿no? Los covenants siempre son como seguros y cláusulas que se incorporan en los contratos de deuda que, bueno, eso, modifican alguna cosa chiquita, por supuesto tiene su costo, pero bueno, está bueno el dato, yo la verdad eso no lo sabía. Me das más ganas de sacar un crédito hipotecario. Yo de todas maneras sí sacaría, para tener por lo menos mi casa propia. Creo que el hecho de tener tu casa propia en Argentina, el tema del ladrillo es el rey, es algo que a la juventud le influye un montón, y tener tu casa propia hoy en día es una carga mental menos, de hecho. Entonces es como un deseo que podemos sacarnos y enfocarnos en otra cosa en la economía, ¿no? Claro, tiene ese costo de emoción, Está bien. Sí, claro. Bueno, si quieren podemos pasar a, obviamente, a ver, dudas. Seguramente te vamos a tener de vuelta, Cami, porque hay muchas cosas más de las que podemos hablar. Después tenemos todo lo que son los rates y nuevos productos financieros que se están lanzando vinculados al sector inmobiliario, que estaría bueno que un día nos cuentes también. Y bueno, y seguramente también va a haber preguntas, así que nos dejan en nuestras redes qué preguntas quieren que le hagamos a Cami en un futuro capítulo. Y bueno, y ahora les pregunto a ustedes, abramos un poco más, volvamos a lo nuestro. Les pregunto por estas reformas que está anunciando el gobierno en la última semana, que un poco las veníamos hablando igual, hablamos mucho de la reforma del Banco Central y demás, pero bueno, ahora tenemos más precisión en cuanto a los datos, así que bueno, cuéntenos. Sí, bueno. Yo creo que en términos macro financieros, sí, la reforma del Banco Central fue como el eje central a tocar por la novedad, por la necesidad también que teníamos como país, pero creo que
en la misma propuesta pasamos por alto en los anteriores capítulos y explicaciones las dos otras reformas que también propusieron al mismo tiempo el Poder Ejecutivo, que se van a estar tratando, que tienen que ver con el mercado de seguros y con el mercado de capitales. Con respecto al mercado de seguros, y para hacerlo rápido y sintética, básicamente lo que se busca es desregular. Es decir, sacar algunas trabas que tenían los seguros para emitirse en la Superintendencia de Seguros de la Nación, y simplemente que cada uno pueda pactar entre las partes el seguro, y después la Superintendencia hacer una auditoría de esta, o en caso de incumplimiento, digamos, funcionar como organismo de control y controlar que se hayan seguido las normas. Y la parte más importante en términos de los seguros tiene que ver con a dónde pueden ir esos depósitos de seguridad que tienen que hacer los seguros cuando cierran una póliza, y en eso también se regula sobre todo la parte de cupos. Es decir, ellos antes tenían que no solo invertir eso en cierto abanico de instrumentos, sino que al mismo tiempo tenían cupos por instrumento. Entonces hoy esta propuesta lo que busca es flexibilizar esos cupos para aportar liquidez al mercado, y que estas grandes capitales, porque la verdad que los capitales de los seguros siempre son como los actores principales, junto con todo lo que es jubilaciones y demás, son actores principales en el mercado. Entonces lo que busca esta desregulación es justamente eso: ampliar el abanico de productos para invertir y eliminar esos cupos, y que cada seguro tenga como más libertad para manejar su cartera. Y con respecto al mercado de capitales, tiene que ver con la posibilidad de emisión de deuda, también por el mismo lado, buscándola desregular, y poniendo a la CNB por ahí en una posición más de control posterior, y no tanto de burocracia administrativa previa, ¿no?, a la emisión de deuda. Entonces le permite a las empresas básicamente completar cierto formulario, cierta información, y emitir su... Yo ahí te iba a preguntar, creo, o sea, si mal no leí, porque leí muy por arriba, ¿no? Pero la parte esta de la CNB, entiendo que es que le va a permitir a las compañías como poder emitir deuda corporativa sin ningún requerimiento previo. O sea, los requerimientos normales de su prospecto, claro, de su información, claro, todo, pero no van a tener que salvo incumplimiento. Claro. Salvo incumplimiento. Ahí después va y se revisa que se haya respetado todo, o no pierden la facultad de hacer algún tipo de auditoría sobre esa información. Pero si no pasa nada, lo ideal sería que eso fluya. Debería ser algo confiable. Así es, y que funcione el mercado. Entonces, si tu obligación negociable no es confiable, o tu balance o tu información financiera no es atractiva para el mercado, simplemente no tendrás ofertas, o tendrás ofertas, digamos, con tasas muy por encima de lo que necesitabas. Sí. Entonces el mercado va a buscar ese punto medio, arbitrar esa obligación negociable. Después también tenés lo que es el inversor calificado, que eso funciona un poco como un seguro. A veces cuando hay emisiones de empresas menos conocidas o ese tipo de cosas, son exclusivas para inversores calificados, que tienen más de cierto capital, o son institucionales, que le llamamos, es decir, aseguradoras. Se entiende y conocen el riesgo. Claro, entonces vos podés comprar lo que vos quieras, o por ahí productos que son de más riesgo, porque tenés esas condiciones, digamos. Y acá lo que más me gusta a mí, no sé si ustedes coinciden, es que atacaron las dos partes del problema. Tenés por un lado incentivos a emitir nuevos productos, y por otro lado incentivos a que aparezcan nuevos compradores. Entonces eso me parece clave, porque en Argentina tenemos el problema de que salen pocas emisiones, sí, pero por otro lado, si vas a tener más emisiones y no vas a tener quien te pueda comprar, entonces estamos en la misma. Todos los movimientos están perfilados a profundizar el mercado de capitales, que es lo que siempre decimos: necesitamos un mercado de capitales más profundo para un montón de cosas y más grande. Entonces creo que estas medidas, junto con la del Banco Central, que ahora vamos a repasar también, que es como la más grande y la más por ahí la que más está dando vuelta en los medios, pero todas apuntan a lo mismo: a agrandar y a profundizar el mercado de capitales, que es lo que efectivamente necesitamos, porque eso después termina impactando en lo que hablábamos de créditos hipotecarios, créditos prendarios. Es decir, que cuando uno compra un seguro, la plata que
junta a la aseguradora, ingresa al mercado de capitales. Ingresa hoy, pero con ciertos cupos y acotados los instrumentos en los que lo puede invertir. Esto lo que busca, esta nueva reforma lo que busca es ampliar un poco ese abanico para que esos capitales no estén tan enfocados en solamente, y básicamente están enfocados a financiar al Estado. O sea, si vos ves las restricciones que tenían hasta ahora, eran básicamente todos títulos públicos, o casi todos títulos públicos, o algunas obligaciones negociables de ciertas características, que en definitiva a los fondos comunes ya los captan. Entonces lo que está buscando esta medida es de regular eso para que esos fondos se puedan distribuir en más cantidad de activos. ¿Esto impacta algo en lo que es la sociedad nuestra? Como yo creo que persona. Sí, en términos de eficiencia, lo más probable es que las compañías de seguro puedan eficientizar un poco su dinámica financiera, y lo más probable es que lo puedas ver trasladado en costos. Si el mercado se pone competitivo, lo más probable es que puedan tener un margen más para achicar el costo de la póliza. Y sin ir más lejos, si yo tengo más oferta en mi obligación negociable, mi tasa va a bajar. Entonces, sí, y sumado a eso, que puedes hacer tu propio análisis, puedes agarrar y decir, bueno, che, en lugar de que vos me obligues a invertir en un determinado instrumento, porque al fin y al cabo termina siendo un poco eso, o sea, te dan un abanico de 5, 10 instrumentos o lo que fuera, te dicen mete la plata acá, te condicionan un poco el espectro tuyo, y bueno, la dinámica financiera de cada compañía es muy distinta. O sea, entonces hoy la posibilidad que tiene la compañía de seguro de poder elegir le permite también esa dinámica de poder asumir más riesgos o no en función del cliente, del perfil de riesgo que tenga la compañía, y eso yo considero que a mediano plazo tendría que influir en un aspecto por ahí también más macro, que es básicamente que cuando vos tenés un Estado que absorbe muchos recursos, son menos recursos para el sector privado. O sea, el ahorro y por lo tanto la inversión disponible es un número limitado que se reparte entre distintos actores, y es lo que vos decías, bueno, hoy por hoy casi todos lo absorben, o por ahí tiene mucha preponderancia el sector público, por lo tanto queda poco para el privado. Si vos cortás un poco si se aparta un poco el sector público, inevitablemente ese capital tiene que ir a buscar un lugar. Puede buscar una ON de una compañía de estas que saquen siempre y cuando tenga un buen asesor financiero, digamos. Bueno, ahí competirán las compañías de seguro, justamente. A ver, sin más lejos, sale una noticia de una compañía de seguro que clavó a algún asegurado, y sabemos muy bien que esa compañía de seguro no trabaja más, o no por lo menos con los grandes clientes, eso se fijan. Van a tener que tener un buen asesor financiero. Sí. Así que bueno, acá estamos. Acá está Juan, acá para mí ahí. Nuestros currículum van a estar en la web. Bueno, entre otras reformas por ahí, ya hemos hablado mucho de la reforma del Banco Central en sí, así que los invito a que escuchen algunos de los capítulos previos, que lo hemos ido repasando siempre, pero por ahí lo que creo que estaría bueno por ahí debatir, por así decir, va por el lado de, me gustaría preguntarles si realmente creen que esto va a servir mucho o no. Digo porque, por ejemplo, hoy el gobierno tiene algunas políticas que vulneran la independencia del Banco Central. O sea, si bien ese es un objetivo que se persigue ahora, la realidad es que hoy, por ejemplo, la política monetaria la hace el Tesoro, tenés algunas intervenciones, por así decir, no deja de ser hoy una caja del Tesoro, que quizás alguien puede argumentar que la necesitas porque tenés que estabilizar y demás, pero en el mediano plazo, si vas a encarar ese camino, necesitas cambiar un poco varias cosas que están funcionando, ¿no? Como esto que decía del Tesoro. Después también tenemos, que lo vamos a charlar, tenemos un gráfico para mostrarles sobre intervención en el mercado de cambios de parte del Central. No sé ustedes si les gusta o no les gusta la... Sí, yo creo que el debate mucho que se está dando también, inclusive ahí yo le digo Twitter, pero es por una cuestión de desactualización. En lo que pasó con el tema del financiamiento neto de la semana pasada, con el tema de la licitación, y a partir de ahí, bueno, surge también mucho el debate, pero ya se venía hablando también del tema del Banco Central. ¿Qué pasó? Hubo una licitación, hubo un financiamiento neto, digamos, que lo que implicó fue que se retiraron pesos del mercado, pero bueno, después cuando se hicieron las cuentas dijeron, che, hay pesos en el mercado. Entonces, en esa dinámica es como que uno venía usando la licitación como termómetro, el gobierno venía planteando este esquema del punto Anker, que es lo que nosotros veníamos hablando, que es un poco el símbolo, digamos, de la gestión de Caputo,
pero bueno, te encontras con que chuparon esos pesos y en otras licitaciones lo que hacían eran, la volvían a meter comprando bonos en el mercado secundario, es decir, se daban vueltas y decían, bueno, compremos bonos, sacaban bonos, metían pesos. Entonces, esa absorción... O dólares también. Claro, o dólares, a ver, pero esa absorción real no la veías, digamos, realmente plasmada en el mercado. Entonces, hoy se pierde y se diluye un poco esa cuestión de decir, bueno, quincenalmente veníamos siguiendo la licitación en pesos, bueno, a ver qué va a hacer el gobierno en esta licitación. Bueno, ahora es como que hay que leerlo entre pinzas a ese dato, ¿no? Y ahí concretamente es, cuando decimos gobierno, decimos el tesoro. Que es ahí mi punto, digamos. Normalmente, en un esquema independiente, el Banco Central es el que interviene y absorbe o inyecta pesos. Pero en Argentina ya desde hace un tiempo que lo hace el Tesoro vía licitaciones, con lo cual ahí tenés que separar, si vas a separar, digamos, en la Carta Orgánica y demás, el Banco Central del Tesoro, después el Tesoro no debería hacer más esto de estar inyectando y absorbiendo pesos. O del otro lado, el Banco Central debería tomar sus decisiones por su lado, pero no debería usarse las licitaciones como instrumento de política monetaria. Hablar de las posiciones en futuros, o sea, las posiciones en futuros que se están usando también para calmar las expectativas de devaluación. Y bueno, si en definitiva la función del Banco Central va a ser la de la estabilidad de la moneda, la de fortalecer la moneda, y el Tesoro me va a estar por ahí practicando en el mercado de futuro, tanto vendiendo como comprando, dependiendo qué necesiten. Bueno, el tema moneda, entonces, ¿para quién queda? Claro, yo de hecho a los chicos les contaba que ese día que vi que se vendió, casi me infarto. Cuando vendieron dólares. Se cortó la racha compradora, lo decíamos la semana pasada. Sí. Bueno, en línea con eso tenemos un gráfico para mostrarte, Cami, para mostrarle a todos, pero justo creo que viene muy bien a esto. Si lo podés compartir, Rafa, estaría bueno. Básicamente esto es lo que pasó, bueno, es un gráfico de algo que comentaba Salva Vitelli en Twitter, que refleja un poco esto, ¿no? Ese día que no se compraron dólares, de hecho parece ser que se vendieron incluso, era el día en que se fijaba el tipo de cambio con el que se iba a liquidar la letra dólar link de julio. ¿Qué significa esto? Que cuando se vence ese bono, se paga en pesos al tipo de cambio correspondiente del día. Y el gobierno acá lo que hizo fue intervenir para que ese tipo de cambio sea más bajo y por lo tanto pagar menos cantidad de pesos cuando se paga ese bono, ¿no? Puede ser algo polémico, discutible. Y si siguen usando esa técnica, nadie va a creer en este tipo de instrumentos. Entonces después lo usan como cobertura, lo van a dejar de usar como cobertura. No sé si no es contraproducente haberlo hecho. Pero aparte, ¿qué límite tenemos contra la corrupción, digamos? O sea, ¿hasta qué punto esto es ético hacerlo y hasta qué punto no? Es manipulación de mercado, digamos, ¿no? Si nos ponemos finos. Y es bastante evidente por esa línea, por ahí también explico el gráfico, esa línea que vemos, primero el gráfico es de el precio del tipo de cambio durante el día en el Mercado Único Libre de Cambios, el MULC. Y durante todo el día, sucesivamente, hubo un techo en 1.500 pesos específicamente, que sería el precio al que habría vendido el Tesoro. Y después, bueno, cayó un poquito más sobre el cierre, ¿no? Y al final el bono termina pagando un tipo de cambio probablemente más bajo del que hubiera pagado en otra situación, quizás, ¿no? Bueno, en línea, digamos, y en función también de lo que dijiste recién, a ver, no sé si poco cuando se plasma esto de la independencia del Banco Central, lo que se está tratando de evitar es que justamente, a ver, uno pueda encontrar como un mercado, vamos a decir, más transparente. Es decir, lo que pasa es que, bueno, también Argentina tiene un dinamismo muy particular y convengamos que ese mercado transparente te puede llevar a un problema. Claro, es un mercado chico y bastante potente en términos por ahí inclusive de dolarización. Lo vimos el año pasado eso. Entonces, por ahí decir, bueno, hasta qué punto soltás, digamos, esa cuerda y dejás que el mercado haga lo que debería hacer. Yo creo que es condición necesaria para que esto se profundice y sea grande. No, eso sí. Mientras vos tengas al mayor jugador del mercado jugando siempre a su favor, ¿cuál sería el mayor jugador? El Estado. O sea, mientras vos tengas al Estado siempre jugando a favor del Estado mismo e interviniendo, yo creo que no lo van a lograr porque no va a estar nuestra confianza depositada ahí. O sea, mientras sigan pasando esas cosas... Tal cual, es pérdida de confianza. Totalmente, y esto se agranda solamente con instrumentos, con liquidez y con confianza. Bueno, por ahí creo que puedes poner un ejemplo de cómo funciona en Estados Unidos y por ahí calculo yo la mayoría de los países, que es que
el Tesoro emite su deuda por un lado y la intervención que hace el Banco Central o la Fed, la Reserva Federal en este caso, en el caso de Estados Unidos, es comprando y vendiendo los bonos del Tesoro por su lado, con decisiones 100% propias. Y eso no quita que el Tesoro haga licitaciones y emita y tome deuda y demás. Lo que pasa es que hace su programa por su lado y después la Reserva Federal decide si quiere comprar bonos para básicamente inyectar dólares sería, ¿no? Porque si vos compras un bono, lo que haces es pagarlo con dólares, son más dólares circulantes. O por el contrario, haces lo inverso si querés hacer lo inverso. Pero el Tesoro va por otro canal, se financia la tasa que se tiene que financiar y hace lo suyo. Y después la Fed, la Reserva Federal, hace lo que tiene que hacer para cumplir su objetivo monetario, digamos, ¿no? Dos corrientes separadas, obviamente algo de influencia hay entre los dos. Y de hecho este año y el año pasado también es algo típico de Trump tratar de intervenir o de presionar a la Fed para que haga determinada cosa, pero la realidad es que allá, por ejemplo, está visto como algo grave la intromisión de Trump en la política monetaria o en la Fed, y bueno, creo que estaría bueno llegar a esa madurez del sistema, pero bueno, por otro lado también hay cuestiones por ahí culturales, o también esto viene de no una es el ley. camino, básicamente. Pasa que lo que yo pienso es que si vos haces una ley hoy, después otro gobierno puede hacer otra ley, ¿no? Creo que va por otro lado, quizás el cambio tiene que ser más cultural, supongo. Sí, político, digamos. Sí. Sí, yo creo que va a llevar por ahí un buen tiempo. A ver, la explicación que daría una persona, digamos, del lado de la mesa del gobierno va a ser, y bueno, a ver, en el hipotético caso, a ver, hablemos del caso puntual de la semana pasada, un financiamiento neto, si yo te chupo esos pesos, bueno, esa absorción de pesos en algún punto, o sea, y te impacta en el mercado, te están absorbiendo la liquidez del mercado, en términos de tipo de cambio, uno lo ve y decir, bueno, es positivo porque no tenés pesos para comprar dólares en la calle, pero bueno, a ver, lo que es cuestionable por ahí desde el punto de vista de la persona de mercado es, te diste vuelta y me los metiste en los bancos comerciales a esa misma plata que me chupaste por acá. Entonces ahí no se entiende bien un poco, es como que se pierde un poco la señal del mercado del que está operando del otro lado de la mesa, es decir, bueno, entonces, ¿cómo leo estas licitaciones realmente? Y un poco lo que busca cuando uno tiene independencia en el Banco Central es eso, es tratar de poder tener una lectura más de mercado y de que uno pueda proyectar, que pueda... a ver, el costado B se entiende, o sea, el mercado de Argentina es chico y un poco, bueno, cualquier operador medianamente grande te puede desestabilizar el mercado en 5 minutos, pero bueno, si uno tiene que tratar de ser un poco ahí objetivo, de todas maneras sí, es cuestionable desde el punto de vista, vamos a decir, plenamente de mercado, ¿no? Bueno, el año pasado, por ahí no voy a ir por el lado conspiranoico, pero el año pasado ponele que hubiera sido un ataque organizado contra el tipo de cambio, es decir, todos actores grandes yendo a comprar para desestabilizar. Yo creo que también había mucha presión de inversores minoristas, básicamente todo el mundo tenía miedo y se dolarizaba, no creo en eso, pero bueno, ponele que sea así, tenés un seguro como fue el swap con Estados Unidos el año pasado. Bueno, y ahora vamos a sumar uno nuevo que es el swap con China. Claro, si hay lo que trascendió la política hasta ahora es nuestro acuerdo de swap con China. Recordemos, swap es simplemente un intercambio de monedas entre bancos centrales por un periodo de tiempo determinado. Básicamente, un banco central de otro país nos da su moneda y nosotros le damos nuestra moneda por el equivalente. Se pacta una tasa a veces o a veces no, y se pacta un tipo de cambio y simplemente eso pasa. Nosotros venimos arrastrando desde el año 2009. Claro, no es deuda nueva, sino que es simplemente la disponibilidad de poder usar. Exactamente. Financiación externa. Bueno, y de nuevo, y también hay algo que es importante rescatar, porque la última noticia es que nosotros renovamos un swap con China por el equivalente en yuanes a 19.000 millones de dólares, que más o menos en yuanes son unos 130.000 millones de yuanes. Algo importante, porque a mí siempre me gusta hablar de tasa, de tipo de cambio, pero también de perfil. Es que si mejoramos nuestro perfil, porque antes este acuerdo era por 3 años y ahora por primera vez se hizo por 5 años. No solo que se aumentó el acuerdo, sino que se hizo por 5 años. Es decir, se mejoró ese perfil. Y algo más que hay que decir es que los swap tienen un tramo de
activación y un tramo como que queda ahí dormido. Lo que nosotros tenemos activado de ese swap son 5.000 millones nomás de los casi 20.000 que representaría. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mañana podríamos usar solo 5.000. Si nosotros queremos usar el resto, tenemos que ir a una especie de negociación que tiene que ver con el tipo del cambio al que lo cerramos, pero digamos, nosotros mañana tenemos la disponibilidad así rápida e inmediata de solamente 5.000. El resto está sujeto a negociaciones, a pactar plazo, a pactar, como que no está listo. Si bien el acuerdo tiene un monto, la activación o no tiene otro. Entonces eso es importante. Si bien las reservas brutas suben por el monto total, gracias a esto lo activado es importante en términos de liquidez. Es decir, claro, por ejemplo, de saber que podés contar con esa plata mañana. claro, por Después tenés ejemplo, que corrida cambiaria, lo que más nos gusta. Conta con 5.000 palos para mañana. Claro, no con los 20.000. Capaz que los otros en un mes o en unos tenés. días los tenés, pero Claro. con 5.000 cuento mañana, no con los 20.000. Eso es lo que yo Claro. quería diferenciar. Sí, que en realidad a ver, pero inclusive porque también después uno empieza a ver otro tipo de afirmaciones, pero no es deuda nueva, sino que es plata disponible para poder usarse. O sea, Así es. A ver, en términos, digamos, lo estamos diciendo muy de la forma más simple posible, pero es eso. Y Continúa la deuda de todas maneras. a ver, en realidad, si mientras no se use, no genera deuda. O Claro. sea, así, lisa y llanamente. O sea, es plata que está ahí, que inclusive es para poder mostrar un fronting mucho más abultado del Banco Central y también calmar expectativas, porque es lo mismo que pasó el año pasado con el... Scott Bessent. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasó? Fueron compras minoristas y bueno, también hubo algunos jugadores grandes, se compraron 5.000 millones de dólares en un mes, una compra récord histórica. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo Caputo? Agarró y dijo, mira, yo acá lo tengo a veces acá en la espalda, entonces sigan comprando, se van a seguir clavando porque van a seguir viendo el tipo de cambio planchado, porque acá hay dólares infinitos. Y el gobierno hizo una afirmación, decir, che, los dólares que hagan falta están disponibles. Entonces cuando hace eso, lo que hace es calmar expectativas. Así funciona, digamos, el mercado. Entonces cuando, en este caso particular con el swap con China, lo que están haciendo es, te estoy mostrando que tengo 20.000 palos, que los tengo ahí, los puedo usar, 5.000 los puedo usar mañana. Los otros 20.000, bueno, o sea, los otros 15.000 se entiende que se van a poder usarlo, pero esto viene ya de la época de 2009. claro, 2009 esto- arrancó, no en estos montos, pero en 2009 arrancó. Después fue mejorando, empeorando, pero desde 2009 o sea, algún swap con China, Sí. algún acuerdo de swap con China con distintas Claro. condiciones lo venimos arrastrando Y te- ininterrumpidamente. Creo que por ahí lo que suma es que, o la novedad viene por el lado de que es un buen gesto de China, que por ahí parecía que la relación con Milei podía ser un poco tensa, sobre todo al Sí. principio. Como vos decías, Manu, te da como un marco un poco más sólido, debería dar más credibilidad en la moneda, tenés un banco central un poquito más firme, con más opciones si hay problemas. Probablemente, y esa es la pregunta que te quería hacer, Manu, mejore un poco la percepción del mercado o el riesgo sobre los bonos, porque si bien vos en el Banco Central tenés dólares, que no es la caja del Tesoro, que el Tesoro usa para pagar deuda, eventualmente es usual que de alguna manera se encuentre una manera de pasar esos dólares del Tesoro, del Central al Tesoro para cubrir los pagos de deuda. Te da como muchas herramientas y mucha flexibilidad. Así que bueno, contanos, Manu, te voy a preguntar a vos cómo ves el mercado de bonos y después a vos, Cami, te voy a devolver la pregunta si vos comprarías un bono. Te pregunto, Juan, hoy, Sí, sí, así sí. que ojo. Vino en modo moderador. No, a ver, el tema mercado de bonos, por ahí, bueno, en función de lo que decís vos y lo que, a ver, este tema del swap con China y un poco lo que viene pasando en términos de mercado, que es estas compras, digamos, que uno empieza a ver compras récord históricas, intradiarias, ¿sí? Entonces uno empieza a ver como una reserva bastante más abultada, que es lo que está buscando el gobierno, y calmar expectativas para el año que viene. Lo que no quiere que le pase es eventualmente lo que le pasó el año pasado, en donde tuvo que salir a pedir, digamos, ese refrigerio de Estados Unidos. A ver, en el hipotético caso que algo se desequilibre, yo creo que, bueno, claramente a lo mejor hagan uso de eso. La idea sería, lo que ellos tratan de mostrar es decir, mira, no nos hace falta más nada que lo que tenemos acá, lo que está a disposición. No nos hace falta salir a tomar deuda nueva, no nos hace falta, con lo que tenemos acá, con las compras que tenemos y eventualmente con estos intercambios de monedas que no se consideran deuda, nosotros le mostramos al mercado que pueden salir a comprar lo que ellos quieran,
porque nosotros acá tenemos para responder. Sumarle a eso que la dinámica exportadora también viene muy agresiva. Entonces en ese segmento lo que uno ve es que tenés un mercado de bonos, lo que es corto, claramente está con un componente, digamos, de riesgo eleccionario, porque lo tenés cotizando todo por abajo del 4%. Eso significa que vos compras un título que está dolarizado, como el AO27, los BOPREALES que vencen el año que viene, previo a las elecciones, y te van a rendir en dólares más un 3,5%, 3,8% en términos anuales, ¿no? O sea, esta regla no es precisa, lo estamos haciendo simple como para que se entienda. Lo que es posterior a eso está rindiendo arriba del 8, 7,95, 8, 8,5. Claro, lo de ahora es cobertura. Lo de ahora es cobertura. Entonces ya empezás a ver un mercado de bono de renta fija que lo que ya viene comprando es cobertura. O sea, lo que está haciendo es comprando cobertura para el año que viene, y bueno, hay que ver si eso se empieza a agudizar o no. O sea, si eso se profundiza, bueno, vamos a entrar en una dinámica muy parecida a la que por ahí tuvimos el año anterior, y yo creo que lo que el gobierno quiere evitar es ese despilfarro, decir, donde el mercado se pone loco y te sale a comprar incluso títulos con tasa negativa. Como el año pasado. Como el año pasado. Pues ahí tuviste 5.000 millones de dólares de compra, digamos, de dólares para atesoramiento. Tenías un mercado de futuros que estaba totalmente colapsado, que inclusive lo tuvieron que limitar. Y bueno, y después tenía todo lo que tenía que ver con instrumentos dólar link, que también, o sea, entonces lo que tratan de buscar es bajar esa exposición. Entonces hoy todo el foco está puesto ahí. Ahora, cuando uno empieza a ver títulos largos, bueno, ahí uno tiene más atractivo, porque obviamente el hecho de la duración del título te genera más ganancia en el hipotético caso de que haya una compresión de riesgo país. Pero bueno, está ahí. O sea, yo creo que la discusión está entre comprar cobertura y ganar unos pesitos, vamos a decir, unos dolaritos, digamos, para el año que viene, con algo de cobertura, en lugar de dejar los dólares guardados, irme cortito, o sea, post elecciones, con una O28, una O29 también. Creo que podría, ahí la ganancia es un poquito más abultada, y se entiende que se deberían poder pagar si uno hace las cuentas, pero el mercado tampoco lo entiende tan así, porque el rendimiento es más alto, y después ya títulos más largos, que ahí sí uno ve una ganancia un poquito más interesante, y también ves esa ganancia, o sea, por tasa y por compresión, digamos, del título. Pero, a ver, creo que el dato acá es el tema cobertura para el año que viene. O sea, porque en realidad el dato en realidad no es lo que pasa post elecciones, sino lo que está pasando previo, lo que vence antes de las elecciones. En realidad ahí estamos teniendo tasas, tires que son muy similares al rendimiento de un bono de un tesoro norteamericano. Entonces va a decir, si el activo más seguro del mundo me está rindiendo lo mismo que un activo local que vence el año que viene, y bueno, ¿por qué? No le ve riesgo. En realidad no es que no le ve riesgo, el mercado lo está comprando por una necesidad. Claro, o sea, recordemos que seguimos con cepo. Claro. Sí, pero también puede ser porque, a ver, hay un programa para cubrirlos. Si vos le crees 100% al programa, entonces para vos es libre de riesgo, digamos. Claro. ¿No? Después, bueno, eso tendrá su probabilidad más alta o más baja de ocurrencia, pero yo creo que sí creo por lo menos que hay cierta percepción de riesgo muy bajo. Además de la cobertura, se da ese combo, creo, de el cepo que no te permite, y lo difícil que es para un inversor comprar un treasury, un bono del Tesoro de Estados No Unidos. nos olvidemos que tenemos un costo de ir a invertir afuera nosotros, o sea, no es lo mismo, no hay libre movilidad de capitales, entonces creo que sí, a ver, es el combo de libre de riesgo más cobertura, porque en realidad las dos cosas, porque si no al tipo yo le diría, bueno, cómprate en vez de la O27, compre la O28. O sea, de última, o incluso jóvenes. Pero bueno, no, están comprando, no sé, los instrumentos, digamos, están demandados en el mercado, pero bueno, la compresión de tasa la tenés en el 27. Entonces ahí es como que es un combito, digamos, de las dos, y un poco es libre de riesgo, porque se entiende que el gobierno sí lo va a pagar, o sea, porque si no estarías pagando 3,5% de TIR cuando vas y te sumas al instrumento. Bien, bueno, y viendo todo esto, Cami, ¿nos compras unos bonos? Si Sí. vos compras bonos, yo saco un hipotecario. Un hipotecario UBA. Sí. Más vale. Sí, yo creo. ¿Te convenció, Cami? Sí, yo creo que sí compraría un bono. No sé si para la cobertura, no creo que sea momento para eso, desde mi punto de vista, pero sí compraría un bono largo, porque creo que lo último que sucede, por más que haya un cambio de gobierno, es el riesgo de default. O sea, sería como, creo que para un gobierno eso es lo último. O sea, por más que venga un gobierno diferente al que está hoy actualmente, no creo que sea el objetivo llevarlo al país a defaultear. Por ende,
Me parece que es como tirarse un tiro en el pie también. Exacto. Y sobre todo lo de los primeros años, porque los gobiernos tienen 4 años. O sea, si vos entras en default el primer año, primero que no hay por qué, porque los fundamentos, y ahí sí yo digo que es importante ver los fundamentos del país, independientemente de la bandera política, y segundo, porque hay un gobierno que tiene 3 años por delante, que llevar adelante con un riesgo país que se va a las nubes, o por supuesto en un default, o sea, tasas impagables, o sea, es de vuelta volver a lo que fue insostenible. Y un gobierno que ya hizo los deberes, digamos. O sea, hoy vos tenés la ventaja que la persona la persona que asuma, sea del tinte político que sea, si sea el gobierno actual o ni hablar, pero si fuera otro, decir, bueno, ya tenés a alguien que hizo la tarea, vamos a decir. Entonces, ¿por qué romperías todo eso en una semana? O sea, no lo que claramente tendrías, obviamente, que es bastante tela por cortar, ¿no? En esa dinámica, decir, bueno, podés poner un mercado mucho más expansivo, digamos, podés salir a inyectar peso a rolete, pero bueno, a ver, por otro lado vas a tener, digamos, para poder contestar y obviamente que lo que nos lleva a la conclusión, que eso es algo que no es un dato, pero llegamos a atacar no por 4 años, sino por 30 años, digamos, donde se vienen generando, digamos, los mismos ciclos y los mismos errores a nivel macroeconómico. Entonces, hoy, si tenés un gobierno que dice, bueno, mira, yo hice bien los deberes, te desregulé esto, obviamente que eso tiene un impacto en la economía real, que ya lo hablamos, pero bueno, no tendría por qué pasar que venga alguien y quiera romper todo en 2 días. Sí, por ahí creo que uno de los pocos consensos quizás que podemos más o menos llegar en Argentina es ese, que estamos como en una oportunidad de hacer algo diferente, después vamos a ver si podemos hacerlo o no. Y bueno, y por ahí ya nos estamos extendiendo un montón, nos estamos quedando sin tiempo. Espera. Sí. ¿Vos comprarías un bono o no? Sí, acá somos muy team mercado. Pero vamos a la timba, vamos a la renta variable. Contanos el split de acciones de YPF. Bueno, por el lado igual de bonos, a mí siempre me gusta encararlo como que a veces es, compro o no compro este bono por ponerle a 2000, no sé, 28, 41, el que a vos te guste. Y la realidad es que es una cartera completa que vos tenés. Sí. Entonces, a veces uno piensa en términos de pongo todo a este o todo a este, y la realidad es que deberías diversificar y tener mucha ventaja. Y es fácil diversificar, o sea. Es fácil hacerlo, entonces a mí me gustan bonos largos en una vos sos timber, digamos. en una porción moderada de la cartera. A Juan le gustan bonos largos y renta variable. A mí me gustan los bonos largos. Apalancado. Sí, apalancado. Bueno, por el lado de split de YPF, básicamente una split es cuando las acciones se parten, digamos. Es decir, hoy una acción de YPF, para hacer números sencillos, vale 100.000 pesos y la empresa decide que a partir de la semana que viene, por ejemplo, quiere que en vez de una acción por 100.000 pesos sean 10 por 10.000 pesos. Básicamente es como si vemos una torta que se divide en 6 partes. Cada parte uno lo puede comprar, pero vos continúas teniendo las 6 partes. De la torta. No afecta al inversor, digamos. No afecta, claro, el precio va a seguir siendo el mismo, es decir, el precio va a bajar, pero vas a tener más cantidad de acciones. Claro. Tu cantidad de plata invertida va a ser la misma, pero bueno, después también las consultas y las dudas vienen de que hay unos días de lag entre que se te disminuye. A más de uno se le baja la tensión, ¿no? Claro, porque de la nada, mi YPF vale un 90% menos de lo que valía ayer. Bueno, digamos a todos. Claro, sí. A todos los inversores. Claro, a todos. Porque en realidad, te parece si vos tenés... Sí, el valor por acción baja, efectivamente. Nominalmente una acción vale menos. Claro, entonces vos te seguís teniendo la misma en cartera, lo que hacen después en ese periodo te terminan de acreditar la diferencia, vamos a decir. 2 o 3 días después está todo en su normalidad, pero bueno, al medio te asustaste. Se hace mucho esfuerzo en tratar de comunicar estas cosas, pero bueno, entiendo también que muchas veces no alcanza, o también porque es algo súper como específico, ¿viste? Es medio... Tiene razones por ahí muy técnicas para captar alguna parte del mercado al que se le hizo muy caro entrar por ahí por una acción. Sí, le da bastante más liquidez al mercado. Pero muchas veces no tiene que ver con los fundamentos de la empresa, o sea, eso se ve más en los balances. Son decisiones totalmente que van por otro lado, digamos. Lo que sí tenemos por ahí de balances, así el último tema, así lo vamos le gusta, acá está fuerte, Juan. Me lo quisieron cortar, Mercado Libre. Contanos vos, porque tuvimos balance de Mercado Libre. Me quisieron cortar esta parte. Me quisieron cortar las piernas. Sí, tuvimos presentación de balance trimestral de Mercado Libre.
por primera vez, en términos de ventas, superó los 10.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Entonces, eso fue como una novedad porque fue un techo que les costó muchísimo romper y aumentó. Eso quiere decir un aumento de casi un 50% interanual con respecto al mismo trimestre, pero del año anterior. Entonces contemplando todo el abanico de negocios. no solo Argentina. No, toda la empresa creció. De hecho, la principal discusión en la presentación de este balance, y una de las cosas que no gustaron, es por su esfuerzo comercial que está haciendo Mercado Libre en Brasil, para penetrar en Brasil efectivamente con su unidad de negocio de Mercado Libre y no tanto Mercado Pago. Porque si vos te fijas, aumentó el 50% en ingresos de manera interanual. La empresa también superó la ganancia neta con 466 millones limpios, superando 447 que se estimaban, digamos, que los distintos analistas estimaban. Es decir, en términos netos la empresa mejoró las indicaciones, pero sin embargo en Wall Street, si vemos las acciones, bajaron un 7%, y eso tiene que ver con una reducción de su margen operativo, justamente por el esfuerzo de captar este mercado en Brasil, todo lo que fue el impacto Claro, se está hundiendo mucha guita, digamos, Claro, en Brasil. no, todo lo que fue el impacto básicamente de los envíos gratuitos. Sí. Fue para captar esa y posicionarse, mejorar y justamente crecer. En términos de usuarios. Claro, en términos de usuarios, hizo que no guste esta reducción en el margen operativo, que cayó un 17%. Podría ser a corto plazo igualmente, ¿no? Lo más probable es que sea transitorio. Pero Claro. si realmente son genuinos estos nuevos usuarios, y yo tengo menos margen operativo, pero la torta es más grande, mi ganancia neta se sostiene en estos niveles, me parece simplemente una cuestión estratégica. Bajo mi margen operativo, pero aumento mis ventas. Hablo desde el hecho de no haberlo leído al balance, pero imagino que también debe tener que ver con el hecho, bueno, justamente ganar mercado, ¿no? Debe haber Así tenido Un gasto extraordinario. No es tan fácil Brasil, sí. Entonces, en ese sentido, el margen, digamos, se vio comprometido, pero por un gasto, vamos a decir, transitorio, no es De parte todas- estructural de la compañía, ¿no? Tal cual. De todas maneras, eso se vio de forma negativa. Hay que ver por qué. En Wall Street, en términos de acciones, sí, también puede ser un poco defensivo esta baja, porque a veces, bueno, me bajó este margen, hicieron esta apuesta, vamos a ver, hoy captaste los clientes, de hoy vamos a ver si esto es sostenido, porque después en términos de ganancia neta, y en flujo de caja, si esto se sostiene, creo que el objetivo está cumplido. O sea, lógicamente, vos para vender más muchas veces tenés que ser más barato. Y si ese trade-off entre ser más barato y vender más es positivo, yo no veo el fundamento por lo que la acción tenga que bajar. Quizás la duda viene por si en el futuro se va a poder monetizar esa mayor fidelización de los usuarios o no. Porque eso tiene un precio, y bueno, cuando se arma un flujo de fondos, un DCF para evaluar la compañía y demás, como hacen los analistas, bueno, es un punto de debate, ¿no? Che, esto queda así como decís, o ver si lo vas a poder retornar en términos de valor, decir, che, yo justificar Claro. esta inversión o no. capaz después hay que pagar los envíos y se te van todos, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, pero... De todas maneras, ganancia neta está mandando imagino que está mandando a gasto irrecuperable. Sí, es que están mandando gasto básicamente todo lo que fue ese esfuerzo, porque directamente fue básicamente un gasto de marketing. Exacto. Que ofrecían ofrecían envíos gratis por 24 horas y que tu pedido llegaba en 24 horas. Entonces, bueno, tenía que ver con eso. Sí, claro, efectivamente fue un gasto en marketing, y después tenés también que a medida que aumenta el esfuerzo por hacer funcionar a Mercado Pago como proveedora de créditos, también hay una línea que hay que estar atentos, que son las previsiones por pérdidas, digamos, crediticias, es decir, por incobrable. Esas previsiones las tienen que hacer sí o sí. Bueno, ese también es un reglón a ver cómo se estabiliza después del impacto. Ese es un punto súper importante, sí. Por suerte tenemos a la contadora, porque cuando vos das un crédito, tenés que registrar una pérdida según una probabilidad de incobrabilidad de esos créditos nuevos que estás dando. Entonces, cuando expandís la cartera de crédito de una forma tan agresiva como hace Mercado Pago, estás registrando pérdidas por créditos que supuestamente no va a cobrar, pero que después podría cobrarlos.
Con lo cual, ahí hay un punto que hay que monitorear y hay una pérdida que después puede no ser tal. A mí me gustaría saber cuánto impactó el ingreso en otro mercado. Bien, entiendo. Para poder comparar cuánto impacta el ingreso en Brasil. Es bueno. Sé igualmente que el ingreso a Brasil es complicadísimo, pero habría que ver cómo se lo tomó el mercado al ingreso en otro país que no Claro, sea... es decir, cuando Mercado Libre no se arrancó en México, por Exactamente. ejemplo, ver qué pasó, cómo se comportó ese balance en esos Exactamente. meses de... Está buenísimo para analizar, me parece súper Sí. interesante y es rápido de... Fue hace bastante tiempo, pero concretamente creo yo, por lo que yo me acuerdo en su momento, siempre se veía como Brasil con mucha ilusión porque es un mercado muy grande y demás. Pero bueno, la realidad es que últimamente se está poniendo cada vez más competitivo. Entonces creo que el ruido viene por ahí. Y por el lado de México, como para sumar un dato, en México ahí creo que Mercado Pago está siendo un poquito más importante porque en México tienen muchas personas fuera del sistema financiero, que es, creo yo, que la estrategia de Mercado Libre va por decir, te damos un crédito, te damos una tarjeta, te incluimos en un sistema que nadie más te da nada y te incluimos en el ecosistema de Meli de esa manera, con un foco muy fuerte en la parte financiera. Pero bueno, hay una sinergia muy grande igual entre las dos unidades. En casi toda Sudamérica pasa eso, excepto acá en Argentina, me parece, ¿o no? Y es que creo que en buena parte ya estamos en el sistema financiero gracias a Mercado Pago. En buena parte. Claro. Es como que acá son quizás pioneros, ¿no? Creo yo. No sé, a mí me gusta mucho Mercado Libre, así que no puedo ser imparcial. Y Pampa. Te siempre corrijo, Pampa también, ¿eh? Si le preguntan a Juan hay que comprar Mel y Pampa. Otro capítulo podemos hablar de Pampa. Sí. Bueno, creo que estuvo muy buena la charla, hablamos un montón de Excelente. cosas, así que bueno, agradecerle a todos por su participación y bueno, nos veremos la semana que viene, supongo. ¿No? Gracias por la invitación, estuvo muy bueno. Estuvo divertido. Bueno, Sí. nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.